Hola adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Marvel nos vendió a Falcon y el Soldado del Invierno como un producto repleto de comedia y acción. Sin embargo, después de la emocionante secuencia de acción al inicio del primer capítulo, eso no es lo que obtenemos, pero recuerden que la paciencia es una virtud. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. ¡Ruédala, Marvel! La serie nos muestra unos personajes de los cuales nos preguntamos qué hacen cuando no están salvando al mundo. Aquí vemos la vida cotidiana y normal de dos héroes después de la batalla de Endgame. Sam está tratando de acoplarse a su familia, la cual tuvo que abandonar por 5 años, mientras que Bucky intenta tener una vida normal como civil, aunque también deberá corregir algunos errores de su pasado. La serie promete hacer una exploración profunda de estos dos personajes que por fin obtienen un protagonismo merecido, así como Wanda y Visión, que si no te has visto la reseña de esta serie, aquí arriba te la dejo. En especial cuando se tiene a dos actores tan talentosos como Anthony Mackie y Sebastian Stan, quienes logran transmitir grandes emociones con expresiones mínimas. Pero al enfocarse principalmente en sus personajes, la serie hace a un lado la acción durante la mayoría de los episodios, lo que decepcionó a muchos ya que esperaban entrar directamente a la acción con escenas llenas de efectos especiales. Mientras avanza la serie, vemos cómo hay un mayor balance entre las escenas de acción y el desarrollo de los personajes, y tal vez sea porque vemos a Bucky y Sam reunirse para pelear mano a mano mientras vamos conociendo un poco más de sus vidas. También nos damos cuenta cómo Marvel se enfoca en temas como el racismo, haciendo énfasis en la historia de Sam y en su búsqueda de respuestas con Isaiah Bradley, el supersoldado afroamericano que fue borrado de la historia, lo que lo hace dudar de tomar la gran decisión de ser o no ser el Capitán América, pues para él es una cuestión de blanco y negro, y es entendible debido a su historia. Para Sam es mucho más complicado, ya que él solo conocía lo mejor del Capitán América. Sam nos deja saber que siente empatía por la causa de los Flag Smashers, ya que su lucha tiene el propósito de acabar con la opresión de la cual él mismo ha sido víctima. Sin embargo, no está de acuerdo con la forma en la que la llevan a cabo. Los Flag Smashers son de los villanos más planos que el UCM nos ha traído. Sus aparentes ideales son interesantes, pero eso no basta cuando los personajes no tienen rasgos con los que se puedan empatizar. Más adelante nos sumergen en tramas también muy importantes como las enfermedades mentales que enfrentan los veteranos de guerra y cómo deben vivir con ello. Por otro lado, vemos la gran química entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, lo que hace que el proyecto salga a flote. Conocemos al nuevo Capitán América, John Walker, quien no nos convence desde el inicio, ya que hay algo en su actitud que no nos permite confiar en él. El personaje nos dio buenas razones para odiarlo, ya que en un episodio nos dejó ver su lado más despreciable. Sus acciones son aberrantes. El personaje se ha construido de manera que el espectador entienda cómo llegó a su punto de quiebre, donde John Walker ha manchado el legado del Capitán América. Sin embargo, ¿siempre estuvo limpio ese legado? Wyatt Russell hace un excelente trabajo al presentar este personaje con una aura ambigua. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos contra los acusados son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. Sigamos con el guión. Sharon tiene una aparición un tanto corta, pero que se volverá de suma relevancia cuando avanza la serie. El personaje se siente muy diferente a como la vimos por última vez y se hace una pequeña exploración de su transformación. Emily Van Camp hace un muy buen trabajo en darle una reivindicación al personaje. La serie no tiene intención de llevar una trama convencional. En el sentido de su narrativa es a través de los personajes. Vamos conociendo más de sus pasados, sus motivaciones y lo que buscan. De esta manera se nos presenta un Bucky buscando la paz, la cual se ve más lejos que nunca ahora que han perdido a Steve. Anhela un futuro como una persona normal. Sin embargo, los conflictos y las consecuencias de su pasado siempre se ponen en su camino. Bucky también consigue tener un pequeño momento en el que logra definir su persona presente, de dejar al asesino que fue obligado a hacer en el pasado. Una realización que no habría logrado sin la ayuda de Zemo, a quien de alguna manera tenía que probarle que el ser un superhumano no lo pone en el mismo camino que otros como John Walker y Karli Morgenthau. Aún más interesante es ver que Zemo
Zemo también ha cambiado radicalmente, demostrándolo al escapar para realizar una acción tan pequeña como visitar su hogar en lugar de aprovechar la ocasión para tramar alguno de sus planes. No esperábamos que se volviera un compañero de aventuras de Sam y Bucky. Esto nos permite ver al villano desde otra perspectiva en su forma de trabajo, incluso estando en acción. Nos sorprende las capas que tiene el personaje, dejándonos ver las razones por las cuales quiere desaparecer a los supersoldados, ya que piensa que estos podrían transformarse en una raza opresora para la humanidad. Sin embargo, hay cosas que no nos deja conocer, como lo que tiene planeado para lograr su objetivo. Hay buenas razones para odiarlo, pero a la vez su discurso es tan convincente que uno empieza a considerar si no tiene razón. Brühl interpreta al personaje maravillosamente, se ve cómodo y a gusto explorando nuevas facetas. Lo que no es tan sorprendente, pero sí muy agradable, es que Brühl, gracias a su encanto, aún interpretando a un villano, tiene una gran química con Anthony Mackie y Sebastian Stan. La serie nos ofreció una exploración profunda de sus personajes y temas políticos y sociales, mientras nos entregaba excelentes secuencias de acción. Sin embargo, en general, no se siente concreta. Quizás el problema reside en que es notable que fue escrita como una película extensa, así que los capítulos en realidad no tienen un principio y final como tal. Es una historia continua que al verse pedazo a pedazo por semana le resta energía. Finalizando la serie, Marvel nos presenta a Sam y Bucky no como superhéroes compañeros, sino como amigos, como personas normales, haciendo cosas de gente normal. Si eso suena aburrido, no lo es, pues lo que resulta fascinante de Falcon y el Soldado del Invierno es su uso de simbología sencilla que nunca antes en el UCM se había usado con tal efectividad. Ver a Sam portar el traje y transformarse en el Capitán América, aunque ya lo era desde que Steve le entregó el escudo, es sumamente satisfactorio. Algo merecido no solo por el personaje, sino el actor, pues Anthony Mackie es un digno sucesor al interpretar a este personaje con tanta convicción. La exploración de los temas como el racismo institucional en los Estados Unidos, que dentro del UCM no se había realizado, ahora que Luke Cage no es canon, aquí lo que hay que aplaudir no es el mero hecho de que el tema exista dentro de la serie, sino que es parte de su núcleo y por lo tanto, si su exploración fuera mínima o tibia, entonces la serie fallaría. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.